Bueno, mi nombre es Sebastián Gómez y voy a explicar cómo se utiliza la herramienta System Identification Toolbox de MATLAB. Entonces, esta es una herramienta que permite obtener el modelo matemático a partir de datos experimentales. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es abrir la herramienta, que se hace mediante el comando System Identification. Es importante tener en cuenta que esta I es mayúscula. ¿Sí? Entonces ahí pongo Enter. Y bueno, acá ya nos abre la ventana de la herramienta. Para esta ocasión pues yo voy a utilizar el ejemplo ya predeterminado, entonces pues acá lo que va a hacer es importar los datos del ejemplo. ¿Sí? Entonces acá lo que hace el programa, pues apenas yo le pongo el ejemplo, es crear dos variables, las cuales va a utilizar para poder importar los datos dentro de la herramienta. ¿Sí? Entonces cuando yo le pongo import, acá ya están los datos importados dentro del programa. Sin embargo, pues también voy a explicar cómo se pueden importar, pues a partir de que, o sea, de que no sea un ejemplo. Sí, entonces pues yo lo que hice fue, fue exportar los datos a archivo de Excel, los cuales tengo acá. Y bueno, lo primero que voy a hacer entonces es copiar la primera columna. Y luego de eso voy a poner acá en MATLAB en New Variable. Sí, aquí voy a copiar la columna y le voy a poner, digamos, U. ¿Sí? Luego voy a hacer lo mismo para la otra columna. Voy a crear una nueva variable, pero en este caso lo voy a llamar ya. ¿Listo? Ya teniendo esas dos variables, pues voy a abrir la herramienta. Y voy a importar los datos desde el workspace. Entonces acá le pongo import data. Entonces acá donde dice import data, le pongo time domain signals, y le pongo la entrada y la salida. ¿Sí? Y le voy a poner acá datos. Sí, hay algo importante acá, y es que para el ejemplo que nos da la herramienta, el, el tiempo de muestreo es de 0.06 segundos. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada 0.06 segundos se obtuvo un dato. ¿Sí? Es importante que el tiempo de muestreo sea igual al tiempo en el que yo obtuve los datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si no sé, yo estoy midiendo voltaje y yo estoy midiendo cada 0.5 segundos, entonces el tiempo de sampleo debe ser cada 0.5 segundos. ¿Sí? Es importante pues, tener eso en cuenta. Entonces acá yo lo que hago ya es importar los datos, cierro la ventana y acá pues ya vuelve a aparecer la ventana. Sí, ahora otra manera de poder hacerlo es mediante un comando acá que tiene MATLAB, que es XLS read. Entonces otra manera de poder hacerlo es creando un documento en el cual pues yo puedo obtener todos los datos a partir del archivo Excel. ¿Sí? Entonces pues yo lo que voy a hacer acá es primero borrar las variables y luego borrar el command window. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un script. En este script pues yo lo voy a guardar de una vez para que quede
en el mismo lugar donde está el archivo Excel. Que en este caso pues yo lo tengo en esta carpeta. ¿Sí? Entonces yo lo voy a poner acá variables. Listo. Entonces después de eso pues ya nos queda el script creado, y yo lo que voy a hacer es crear una variable la cual va a obtener los datos del archivo en Excel. Sí, es importante que el archivo Excel y este archivo estén en la misma carpeta. ¿Sí? Entonces pues yo lo que le voy a poner igual a xls read, y entre comillas le pongo el nombre de primero del archivo, que el archivo en este caso lo llame ejemplo, coma, y en este espacio de acá le pongo cómo se llama la hoja. Entonces en este caso se llama datos. ¿Sí? Sí, entonces digamos al correr el programa pues lo que me va a hacer es crear unas variables, bueno, una variable que sería una matriz de 1000 por 2. ¿Sí? Entonces pues yo acá lo que necesito es obtener las variables, ¿no? Entonces pues la primera variable va a ser u, y bueno, lo que yo voy a hacer es decir que u es igual a e, pero como es la primera columna, entonces pues digamos que son todas las filas, pero la primera columna. ¿Sí? Entonces ahí ya queda, y voy a crear la variable de salida, que sería lo mismo, pero en este caso no sería la columna 1, sino sería la columna 2. ¿Sí? Listo, entonces aquí pues hay que tener en cuenta que el primer término son las filas y el segundo término son las columnas. ¿Sí? Entonces pues digamos, si yo quiero un número en particular, sería fila 3, columna 1, pero como yo quiero toda la columna, entonces pues yo le pongo 2 puntos. ¿Sí? Entonces acá yo lo corro y ya me va a crear las dos variables, la variable de entrada y la variable de salida. Listo. Listo, entonces acá pues ya lo que hacemos es irnos al sistema Identification Toolbox. Y entonces acá pues importamos los datos, que serían time domain data, y le ponemos la entrada u, la salida y, y como he hecho el tiempo de muestreo es 0.06. Listo, entonces acá ya le podemos poner importar. Listo, entonces acá ya quedan los datos importados. Acá pues digamos se puede poner varios datos, sí, pero pues digamos que en este caso pues yo solo tengo yo acá puedo ver cómo es el comportamiento de entrada, por ejemplo, de esos datos. Puedo ver ya cómo es el comportamiento de entrada y de salida. Sí. Sí, pues acá ya nos muestra todo. También pues acá se puede deshabilitar o habilitar el tipo de gráfica que yo quiero. Entonces por ejemplo, si yo tengo pues más gráficas acá, pues yo puedo habilitar y deshabilitar qué gráfica yo quiero ver. Listo. Ahora yo lo que voy a hacer es obtener, por ejemplo, la función de transferencia pues de los datos que tengo, ¿no?
los datos experimentales. Entonces pues yo lo que hago es acá donde dice estimate, poner transfer function models. Sí, y acá yo lo que tengo que escoger es el número de polos y el número de ceros para que se acerque al modelo real de los datos que yo tengo. Sí, entonces pues digamos en este caso pues yo le voy a poner dos polos, así como ya por defecto estaba, y un cero. ¿Sí? Entonces acá yo le pongo estimar. Entonces acá sale esta ventana. Y pues solo se espera hasta que se realiza hasta que aparezca esta parte donde dice resultados. ¿Sí? Entonces acá ya lo podemos cerrar. Y acá podemos ver el modelo. ¿Sí? Acá pues como se puede ver que no está en blanco, pues porque no he escogido la gráfica. Entonces acá lo que hago es poner la gráfica, y aquí ya me deja ver digamos, esta gráfica es la de los datos que yo importé, pero pues yo acá ya también necesito los datos o sea, los datos de la función de transferencia. ¿Sí? Entonces pues en este caso pues acá se puede ver por ejemplo que la gráfica negra es la real y la azul es la que se obtuvo mediante la herramienta. Y acá podemos ver que se ajusta a un 83.74%. ¿Sí? Sin embargo, esto se puede mejorar. ¿Cómo se mejora? Pues se puede realizar lo mismo, tener la función de transferencia, y yo acá le puedo poner, digamos, más ceros. Cuatro ceros, digo, cuatro polos y tres ceros. Sí, entonces pues lo mismo, se abre esta ventana y se espera a que termine. Listo, entonces acá yo ya puedo observar que hay dos. Una es la que realicé con dos ceros, dos polos y un cero, y esta es la que realicé con cinco polos, bueno, cuatro polos y tres ceros. ¿Sí? Entonces acá yo ya puedo observar cuál es el comportamiento de cada una de las gráficas. ¿Sí? Entonces acá lo que pues se ve es que cuando aumenté los polos y los ceros, pues la gráfica es más parecida al modelo real. ¿Sí? Entonces pues acá yo tengo que, antes cuando había utilizado dos polos y un cero, la función de transferencia se ajustaba a un 83.74%, pero ahora al aumentarle los polos es de 86.19%. ¿Sí? Entonces pues lo que va a hacer es obtener otra, pero aumentando los polos y los ceros. Entonces yo acá le voy a poner, no sé, 8 polos y 7 ceros. Sí, entonces pues va a pasar lo mismo. Acá lo que hace es estimar el modelo, y acá ya me muestra cómo, acá yo ya puedo ver cómo mejoró, ¿no? Digamos, en este caso pues no, no se ajusta. Entonces lo que quiere decir que digamos que esos valores que yo tomé pues no me sirven. ¿Sí? Entonces pues lo que va a hacer es pues, ponerle menos, digamos 6 y 5. Entonces le pongo estimate, y acá pues digamos acá ya me sale que es de 91.58%. Sí, entonces al ponerlo model output
ya pues me va a mostrar cómo se ajusta. Digamos acá yo lo que puedo hacer es quitar la gráfica roja para poder ver las otras gráficas. Sí, entonces acá digamos vemos que la azul se ajusta en un 91.58%. ¿Sí? Digamos, si quitamos la gráfica verde y la azul, pues podemos observar mejor cómo es el comportamiento. ¿Sí? Y pues vemos que, por ejemplo, a la gráfica verde se ajusta mejor, ¿cierto? Entonces la azul es una aproximación mejor a la función de transferencia del modelo. Sí, entonces ya para poder ver la función de transferencia, yo lo que puedo hacer es poner doble clic acá y acá me muestra la función de transferencia del modelo. ¿Sí? Pues bueno, acá me muestra cuántos números de polos y ceros utilicé. Y bueno, ya, básicamente eso. También yo lo que puedo hacer es obtener, por ejemplo, el modelo de espacio de estado. ¿Sí? Entonces pues yo acá no sé, le pongo el orden. Entonces, por ejemplo, pues lo voy a dejar en 4 y pues va a pasar lo mismo que ahorita. Y acá ya resultó y acá ya me aparece. Sí, entonces yo para poder ver también el comportamiento, entonces acá yo puedo observar. Sí, digamos acá solo poniendo 4 el orden 4 pues ya se ajusta un 88.24%. Sí, entonces pues yo lo que voy a hacer es aumentar el número de el orden del modelo de espacio de estado. Entonces digamos le voy a poner 7 por ejemplo. Sí, entonces acá pues lo mismo, ya ahí lo calculo y voy a observar cómo fue la mejora. Digamos acá que aumenté muchos, aumenté en 3 el orden, pues no fue mucha la mejora. Entonces pues acá podemos pues coger el primero, ¿sí? Que es de orden 4. ¿Sí? Entonces como acá yo ya lo tengo, entonces pues voy a observar las ecuaciones de estado de del modelo. ¿Sí? Entonces acá pues ya me muestra cuál es el modelo de espacio de estados. Sí, y pues me muestra todas las variables. Sí, me muestra la ecuación de estados y la ecuación de salida. Sí, pues me muestra los valores. Sí, ya acá. Listo, entonces digamos acá, pues las que nos sirven de estas gráficas que hay acá son SS1 y TF4. Sí, entonces pues yo también lo que puedo hacer es borrar las gráficas hechas y pues eso se hace pues arrastrando la gráfica a la basura. Sí. Sí, y ya para tenerlo un poco más organizado. También pues esta herramienta nos permite pues realizar otro tipo de modelos como modelo de procesos, polinomial, no lineal y bueno, otros aquí. Y bueno,
También otra cosa que podemos tener es los ceros y los polos en el plano imaginario. ¿Sí? Y pues acá nos muestra los polos y los ceros. ¿Sí? Entonces acá pues nos muestra que tenemos el número de polos que habíamos escogido y el número de ceros. Sí, pues ahí pues se ve que también tampoco están pegados. Y ya. También podemos observar los del podemos observar los del modelo de espacio de estados. Sí. Y también se puede ver la respuesta en frecuencia del modelo para cada una de las gráficas. Y ya, pues básicamente es eso, cómo funciona el programa. Acá también pues eh, se puede realizar digamos sistemas MIMO para en caso de que pues, se tengan múltiples entradas. Entonces pues lo único que hay que hacer es por ejemplo ponerle U, I. Sí, esas serían las entradas y las salidas pues serían por ejemplo Y, no sé, X. Sí, y ya, pues eso sería también otra manera. Y ya, espero que pues haya quedado claro. Igual preguntas pues estoy a disposición.